Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que nos ven por las redes y juntos vamos a poder continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Disfruta las bendiciones. Y hemos visto varias de esas bendiciones y realmente los domingos anteriores han sido muy bonitos, ¿no es cierto? Porque cuando la Biblia te habla de las bendiciones que tiene para ti y para mí, realmente nos salimos con el corazón lleno. Y hoy día continuamos. Y vamos a ver las bendiciones de adorar a Dios. ¿Qué te parece? Adorar a Dios, ¿no? Y a veces sentimos como que el tema de adorar a Dios es algo tan místico, tan espiritual, que quién sabe qué será al final, ¿no? Pero hoy vamos a comprender un poquito más. Y para esto nos vamos a acercar a la Biblia. Vamos a tratar de explorar algunos versículos que están allí y conocer un poquito más. Sin embargo, me gustaría comenzar con una pequeña ilustración, algo que nos va a ayudar a ti y a mí a entender mejor, quién sabe, algo que nos está pasando a nosotros. Y para esto te voy a contar el caso de un animalito que tú lo conoces y lo has visto, quizás no presencialmente, pero sí lo sabes de él. Vamos con la figura. ¿De quién estamos hablando? Un camello, ¿no? Una de las características del camello es la que estamos especificando aquí. Y mira la que dice. Un camello puede beber, ¿cuánto? Más de 100 litros de agua. ¿Y después qué pasa? Esto le permite, bajo ciertas condiciones favorables de clima, pasar ¿cuántos días? 50 días, ¿no? Y ahí, sobreviviendo, y los pasa, hasta que vuelve a tomar el agua, ¿ok? Y esto es parte de la naturaleza. Dios lo diseñó al animal así por el ambiente donde vive, ¿no? Por la escasez de agua en esas zonas. ¿Qué te parece? Esto es parte de lo que pasa y tú lo conoces, tú lo sabes. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí quiero contarte, para que estés atento. Que a veces, como cristianos, nos parecemos al camello. Y uno dice, no, pero mi cara no estamos hablando por la apariencia. Sí, estamos hablando ¿por qué? Porque nos acercamos a Dios un momento y ¿qué hacemos? Tomamos. ¿Y después qué hacemos? ¡Chao! Hasta los 50 días, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Tristemente en mi experiencia ha pasado, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Vamos un tiempo, recibimos y luego ¡chao! Y nos encontramos de acá algún tiempo. Este tema es importante, hermanos, ¿no? El tema de la adoración debería distanciarnos de la experiencia del camello, ¿no? Porque este animal se abastece y ya puede resistir todo lo que quiera, ¿no? Un buen tiempo. Y a veces nosotros como cristianos nos equivocamos. Y tomamos y nos despedimos por un tiempo. Decimos, Señor, ya nos vemos, hasta la próxima. Pero yo sé, hermanos, de que si usted está acá, si usted quiere aprender la palabra, va a hacer algo diferente a esta experiencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos, ¿no? Que nosotros no esperamos simplemente voy a tomar ahora y aquí hasta que tenga sed, ¿no? Sino acercarnos con esa frecuencia, ¿no? Con esa necesidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Estamos listos para esto? Y vamos a entrar en nuestro tema de la adoración guiado de algunos textos de la palabra, porque a veces podemos caer en algo muy espiritual o místico, ¿no? Tan vago que quizás no lo precisamos. Y qué bonito es poder acercarnos a la palabra y ser guiados por Jesús mismo, ¿no? Te cuento un episodio. Jesús estaba en esas caminatas que él hace, se detiene en un pozo. En este pozo pertenecía al territorio de Samaria, ¿correcto? Y a eso era del mediodía, había mucho sol, él tenía hambre, sus discípulos se van a buscar comida y se queda solo Jesús ahí esperando. Y se acerca una mujer. Seguramente te acordarás de la historia de la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Así es, ¿no? Hay un diálogo raro, ¿no? Porque en ese tiempo los judíos, Jesús era judío, y los samaritanos no se hablaban. Pero Jesús rompe ese prejuicio, rompe ese paradigma y comienza a dialogar con ella, dialogar. Y en ese diálogo Jesús suelta una verdad tremenda. Y yo quiero que esa verdad la atrapemos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos, ¿qué te parece? ¿Ya? Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Juan capítulo 4, versículo 24, para que marques ese versículo, para que lo resaltes, ¿no? Para que sea
tu texto de referencia y de guía. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué interesante, ¿no? ¿Queremos conocer un poquito de la adoración? Jesús aquí nos explica. Repetimos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué te parece? Uno, creyente, como tú y como yo, que queremos aprender un poquito de qué es la adoración, de qué se trata esto. ¿Será algún formato? ¿Será algún tipo de liturgia? ¿Será alguna sensación especial en el cuerpo? Y Jesús aquí lo va definiendo mejor, ¿no? Y nos damos cuenta que hay una parte resaltada. Dice aquí: en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? Entonces comenzamos a acercarnos, a entrar a este terreno de la adoración guiados por Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Cómo tenemos que hacer esa adoración? Da dos características, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas dos? En espíritu y en verdad. Entonces, esto me va dando una pauta, me abre un poquito el panorama, ¿no? Y me comienza a decir, en mi mente y en mi corazón, comienza a decirme, la adoración que Jesús quiere enseñarnos no es una oración extremada para un lado que ignore el otro, sino es una adoración que complementa los dos. ¿Cuál es el primer aspecto que pone ahí? En espíritu, ¿correcto? Y el segundo, en verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos hoy día? ¿No? ¿Qué es lo que tú puedes encontrar en las cantidad de lugares donde se busca adorar a Dios, ¿no? Que algunos proponen una adoración que ellos llaman espiritual y la formatean de tal manera de que ya parece, ¿qué cosa? Una franquicia. No sé si tú conoces qué es esa palabra franquicia. Se hace un formato exitoso, una fórmula, y luego se reproduce en diferentes lugares. ¿Correcto? Se repite lo mismo, ¿no? Consigues una receta, consigues un procedimiento, consigues una estrategia que funciona y lo copian en diferentes lugares. Y a veces lo que queremos, ¿qué es? Hacer esto, ¿no? ¿Cómo adora a Dios? Ah, vamos a ver tal lugar. Allá tienen la clave, ¿no? Pero aquí Jesús, ¿qué nos dice? ¿Cómo es la adoración? ¿Cómo es la adoración que tú y yo tenemos que hacer? En espíritu, ¿correcto? No tanto menciona, tú tienes que cumplir tal o cual liturgia. Este es el procedimiento, esta es la estrategia. No, es en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que esa adoración verdadera no depende de esas circunstancias externas, por muy buenas que sean, sino de qué tiene que salir. De tu espíritu. Tiene que ser sincera. Tiene que ser algo que realmente sea de tu propio corazón. Sin embargo, cuando tú comienzas a explorar tu interior y ver tu corazón, ahí surge algo. Y somos muy dados a eso, que entramos a la subjetividad, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a mi experiencia. Por eso que Jesús nos da dos claves. ¿Cuál es la primera? Esa adoración tiene que ser en espíritu. No depende del formato de afuera, depende de lo que hay dentro de ti. Pero no puede ser simplemente guiado por tus emociones o por tus sensaciones, sino tiene que ser en verdad. Entonces Jesús va a poner un equilibrio. ¿Quieres adorar a Dios? Sí. Que sea algo que salga de ti hacia Dios, pero eso tiene que ser guiado por la verdad. ¿Y cuál es la verdad que tenemos nosotros? La verdad que está revelada en su palabra, ¿no es cierto? Entonces cuando tú y yo nos acercamos a adorar a Dios, yo sé que lo tengo que hacer así. Señor, esta adoración es para ti. Y lo hago en la manera que yo sé, pero no la que yo creo y me inventé, sino lo que la palabra me va enseñando. Y por eso vamos a ir acercándonos rápidamente a 4 aspectos que nos van a mostrar un poquito cómo hacer ese tiempo de adoración al Señor. ¿Qué te parece? Entonces ya tenemos un poquito claro, ¿no? ¿Quiero adorar a Dios? Sí. Lo tengo que hacer en espíritu y lo tengo que hacer en verdad. Lo que me enseña la palabra y lo que está en el corazón. Y todo para adorar a Dios. Ahora, con esto en mente,
ya yo puedo avanzar un poquito más, caminar un poquito más en este recorrido que vamos a hacer. Y vamos a buscar otro texto para que me comience a orientar cómo yo me puedo acercar a adorar a Dios. Y para esto vamos a ver un texto que es producto de una conversación de Jesús. Si te das cuenta, en los diálogos que tiene Jesús, surgen estas verdades tremendas. Y este es un diálogo diferente ya. Este es con un maestro de la ley. Maestro de la ley, es la ley religiosa. No era un juez, sino un maestro de la ley, un escriba, un especialista. Y en ese diálogo, con Jesús, surge una verdad tremenda. Y vamos a ver cuál es esa verdad. Vamos. Dice así: y amarás, escucha, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿no es cierto? La pregunta era, ¿cuál es el principal mandamiento? Acuérdate que los judíos tenían más de 600 mandamientos, y les gustaba debatir, ¿no? ¿Cuál será el más importante? Y ahí está la respuesta, ¿correcto? Pero en esa respuesta nos va a servir un poquito de guía en este caminar que vamos a hacer. Porque aquí nos acercamos a este texto y nos damos cuenta de que Dios quiere que lo amemos con todo lo que significa, todo lo que tienes, con todo. Recapitulamos: con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de ti? La integridad, ¿correcto? Y estos 4 ámbitos nos va a servir para entender un poquito. Si Dios quiere que yo lo ame así, con todo, mi adoración también tiene que ser con todo. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Entonces, el Señor también me va a pedir que yo lo adore con todo mi corazón, con todo mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Esto nos va a servir de guía para entender un poquito más de la adoración. Porque a veces, por X motivos, nosotros nos inclinamos para un tipo de adoración, que es verdadera, que es buena, pero cuando yo me acerco a este texto me doy cuenta que el Señor no quiere un tipo, sino quiere todo lo que nosotros podemos darle. Y ahí está. Ahora sí, nos acercamos al texto. Avanzamos, por favor. Vamos con el primer aspecto que vamos a ver. Dice aquí: adora a Dios con todo tu, de nuevo, adora a Dios con todo tu corazón. Sin embargo, tenemos que recordar que estas verdades que están en la Biblia utilizan términos que quizás hoy día también los utilizamos, pero que los utilizamos de una manera un poquito diferente. Por eso que hay que aclarar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando hoy día yo estoy diciendo, utilizo la palabra corazón en nuestra conversación cotidiana, ¿no? Con una amistad, con una persona, ¿con qué lo relaciona cuando hablo de corazón hoy en día? El amor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Con qué más lo relaciona? Sentimientos, ¿no es cierto? Y dibujamos un corazoncito, ¿no? Eso es lo cotidiano, así utilizamos la palabra corazón en este tiempo. Sin embargo, acuérdate, lo que tú y yo estamos hablando en este tiempo es 2000 años después de Cristo. Hace 2000 años y miles de años atrás, el término corazón tenía otra connotación. Y eso es lo que vamos a conversar ahorita muy rápidamente. O sea, hoy en día, cuando alguien te dice, la amo con todo el corazón, lo que está tratando de decir es que estoy emocionado, ¿no? Por ello. Lo relaciona mucho con eso. Pero en el tiempo antiguo no hablaban de ese sentido. El corazón significaba otra cosa. Vamos a ver qué significaba. Dice aquí, la adoración tiene que ser una adoración inteligente. Tú me dirás, un ratito, pero tú me hablaste de corazón. ¿Por qué tienes que meter la palabra inteligencia? Son diferentes, claro. En la forma que hoy en día utilizamos la palabra corazón es diferente. Pero acuérdate que estas verdades no son de hoy día, son de miles de años atrás. Y en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, en ese momento, el corazón es el centro de la identidad de una persona. Es la fuente de todos los pensamientos, las palabras y las acciones. ¿Qué te parece? No te habla de las emociones, no te habla de los sentimientos.
Entonces no tenemos que confundirnos. Cuando la Biblia me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué está diciendo? No con tus emociones, sino con ¿qué? Con tu pensamiento. Tú me dirás, pero me estás confundiendo. No, tranquilo, todo esto se entiende, solamente que a veces tenemos que hacerlo más lentamente. Entonces, cuando me dice en esta lección, primer punto, te dice, adora a Dios con todo tu corazón, en el tiempo bíblico, ¿cómo se entendía eso? Adora a Dios con tu pensamiento, con tu mente, con tu intelecto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Quedó claro? Ya estamos, ¿no? Entonces, con esto ya en la mente vamos a entender algo bien bonito. Vamos, avanzamos. 1 Corintios 14:15 nos dice esto. Tú puedes buscarlo en tu Biblia, ahí márcalo porque es un texto que te va a ayudar bastante. Dice aquí: ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué te parece? Entonces, cuando nos acercamos y vemos que este concepto de corazón tiene que ver con mis pensamientos, me doy cuenta de que es clave. Porque yo tengo que comenzar así, entendiendo lo que voy a decirle a Dios, entendiendo lo que estoy haciendo ante Dios, entendiendo la verdad de la palabra de Dios, y eso me va a llegar a adorar a Dios. ¿Qué te parece? Por eso que aquí te aclara, te dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sabes cuál es el problema cuando nosotros olvidamos o obviamos este aspecto del entendimiento? Es que nos dejamos llevar, ¿por qué? Por las emociones, ¿no? Y de pronto tú llegas a algún lugar donde hay una algarabía, hay una estrategia, llamémosla así, en la cual tus emociones son exacerbadas. ¿Qué va a pasar? Tú vas a decir, uy, aquí siento a Dios, ¿no? Y no es malo emocionarse, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que entender que lo que Dios me está pidiendo no es una parte de mí, es todo. Y ese todo siempre tiene que comenzar ¿con qué? Con mi pensamiento. Y entonces, si yo oro a Dios, yo tengo que orar entendiendo. Si yo le canto a Dios, tengo que cantarle entendiendo. Si tú te acercas a adorar a Dios, tienes que comenzar a entender, ¿no? Tú me dirás, pero ¿quién puede entender a Dios? Por supuesto, nuestra mente no es capaz de contener todo lo que significa Dios, pero Él nos ha revelado algunas cosas. Y eso que nos ha revelado tiene que marcar nuestra mente, ¿no? Y eso nos va a llevar a adorar. ¿Qué te parece? Entonces nos vamos dando cuenta que en este caminar de la adoración necesito algo, necesito entender. ¿Para qué? Para adorarlo bien, para adorarlo como Él quiere. Entonces, ¿qué es la prioridad? ¿Que comience a emocionarme? No. ¿Hay lugar para la emoción? Por supuesto que sí, lo vamos a ver muy pronto. Pero tenemos que comenzar en orden. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una adoración a Dios inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que lo comprendo, que lo entiendo, que lo puedo comunicar. Que eso que estoy practicando y haciendo está ¿dónde? En su palabra. No es lo que yo exploro dentro de mí, lo que yo siento, eso es para ti. No, es lo que tú, Señor, me enseñas. Tú me dirás, ¿pero por qué? Si sale de mi corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Y por eso hay tantas personas confundidas, estafadas, manipuladas, ¿no? Porque es sencillo mover el tema de las emociones. Pero yo tengo que adorar a Dios con mis pensamientos. ¿Te das cuenta? Entender. ¿Y qué voy a entender? Pues lo revelado en su palabra. Y eso que está revelado en su palabra me va orientando, me va caminando, me va ordenando. Tú me dirás, esa es una adoración muy racional. No, porque te dije que íbamos a ver 4 aspectos, ¿no? Y este es uno de los 4. Y este primer aspecto es clave y no debemos obviarlo, no debemos saltarlo. A veces uno dice, no, yo entro ante el Señor y yo no pienso, yo solamente siento.
Error. Por eso es que este texto me dice, no, tú tienes que hacerlo con el entendimiento. Tú me dirás, ¿pero por qué? ¿Mi mente acaso tiene que limitar a Dios? Por supuesto que no. Pero Dios nos ha dado la mente, ¿para qué? Para amarlo con todo lo que tenemos ahí en el cerebro. Tú me dirás, pero cuando yo pienso mucho, vienen dudas y preguntas. ¿Sabes qué? Piensa mucho, pregúntate mucho, cuestiónate mucho, y no vas a tener una escasez de respuesta de parte de Dios. Porque Él no es ilógico. Porque Dios no tiene temor de que tú pienses. Es más, tu mente, cuando tú comienzas a explorar, a pensar y a analizar, te vas a dar cuenta que Dios es el que creó el universo. Y hay una armonía en todo lo que ha hecho. Más bien, cuando tú, apagas la mente, te pierdes de la grandeza de Dios. ¿Te das cuenta? Adoremos a Dios con todo nuestro pensamiento. Vamos. Adora a Dios reconociendo su grandeza. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo me acerco a la palabra y comienzo a ver qué dice la Biblia de Dios. Y eso que dice la Biblia de Dios es lo que me va a servir de insumo a mí para presentarme ante Dios. Mira lo que dice. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Y ese es el Dios que tenemos, hermanos, ¿no? Y eso tenemos que acercarnos a Dios entendiéndole, ¿no? ¿Cuál es mi Dios? Es ese Dios grande. Ese es el Dios en que todo el universo es su trono. Y al final uno dice, pero no, Dios, hay confianza, yo lo puedo tutear, es el jefe, algunos le llaman. Cuidado, no perdamos de vista que yo tengo que adorarlo con entendimiento. Y ese entendimiento me va a decir, no, tranquilo. Ese Dios que tenemos es un Dios santo. Ese Dios que tenemos es un Dios glorioso, es un Dios soberano. Ese Dios que tenemos, si no fuese por su misericordia, estaríamos consumidos. ¿Te das cuenta? Pero hay que entenderlo. Y yo me acerco a Dios entendiendo. Y cuando tú comienzas a comprender la Biblia, te das cuenta, no, el Dios que tengo es un Dios temible. No es alguien que lo puede engañar, lo puedo usar, no es un amuleto, no es un Dios pequeño que de pronto yo lo saco de mi casa el domingo, ¿para qué? Para mantenerme bien. No, es el Dios que está en su trono, es el Dios que tiene planes, es el Dios que tiene propuestas tremendas para tu vida, para su iglesia y para el mundo. No es alguien que de pronto tú lo puedes engañar, sorprender, o que de pronto se va enterando de las cosas. No es un Dios que de pronto dice, surgió una pandemia. No, es el Dios que planifica todo. No es el Dios que de pronto puede sorprenderse por una enfermedad tuya, un problema tuyo, no. Ese es Dios grande. Y cuando yo comienzo a entender con mi mente de qué estoy hablando, me doy cuenta que mi mente comienza a escalar un poco y de ahí se queda corta. Ya no puede seguir porque la grandeza de Dios es infinita. Pero te quedas así y te dices, no. Yo lo puedo tratar a Dios de cualquier manera. Le tengo que dar la honra que se merece. ¿Qué te parece? Por eso tenemos que comenzar este tiempo, este camino de la adoración, haciendo una adoración inteligente. Que nuestros pensamientos sean llenos de la palabra de Dios. Y eso me va a guiar en todo este caminar. Pero te dije que había más. Vamos con el segundo. Adora a Dios con toda tu alma. Alma, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra alma, también tiene su significado, aunque es bastante parecido a lo que podemos entender hoy día, pero nos va a ayudar a ver la definición. Dice aquí. Cuando hablamos de este aspecto, Dios quiere una adoración emocional. ¿Qué te parece? Jesús dijo esto: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto lo dijo Jesús, previo a la crucifixión, ¿no? Refiriéndose al alma como el asiento de la emoción. Entonces tú me dirás, sí, el Señor me pide que yo lo adore con mis pensamientos, con pensamientos guiados por la palabra. Perfecto, ese es el primer aspecto. Pero no es el único. Y viene el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Que yo tengo que adorar a Dios con toda mi alma. ¿Y qué es el alma? Es el asiento de las emociones. Entonces tú me dirás, sí, esta parte me gusta. Y qué bueno que sea así. Porque uno no puede detenerse o parecer impávido ante lo que hace Dios, ante lo que es Dios y ante cómo se relaciona contigo y conmigo. Entonces aquí entramos al otro aspecto de la adoración.
donde yo no puedo hacer simplemente una adoración racional, intelectual, porque si hago eso simplemente me convierto como en un investigador, ¿no? En un teórico, y nada más. Pero este aspecto me abre el otro panorama y me dice, sí, este es el Dios que tenemos, que lo vas entendiendo en lo que Él se ha revelado, y ahora ¿qué hace? Ahora te demanda que haya una reacción de ti, y tienes que amarlo con toda tu alma. Y eso de pronto dices, me sacudo, ¿no? ¿Por qué? Porque es con todo lo que tengo. Y es toda esa parte emocional que nosotros tenemos y vivimos. Vamos a ver algún texto. Dice aquí, Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El que escribe esto, ¿cómo crees que lo escribió? ¿Cómo crees? Así, sesudamente, preocupado, ¿no? Y comenzó a escribir esto. Yo no me lo imagino así. Isaías, cuando escribe esto, ¿cómo es? Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Así, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios, es cierto, con nuestra mente entendemos el plan de Dios, cómo nos salvó, cómo nos ha dado nueva vida, cómo su misericordia se ha manifestado. Lo vamos entendiendo. Pero eso te va a llevar ¿a qué? A que de pronto tu corazón se emocione, a que de pronto tú comiences a sentir que no puedes quedarte igual. Y seguramente tú lo vas a decir con otras palabras, pero le vas a decir así, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos más sensibles ante una gracia de Dios, ante algo sorprendente, ¿no? Estás enfermo y Dios te sana. ¿Cómo respondes? ¿Sesudamente? Difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo respondes? Gracias, Señor, ¿no es cierto? Estás con un juicio y pasa algo y de pronto las cosas son favorables a ti. ¿Cómo respondes? Gracias, Señor, ¿no? Y uno se pone a pensar y decir, ¿cuándo es que de pronto nos quebramos más fácilmente? Cuando somos conscientes de las bondades de Dios, ¿no es cierto? O también cuando de pronto viene el juicio de Dios, ¿no? O vienen situaciones difíciles, ¿no? En esos extremos, ¿no? ¿Y por qué a veces pasa eso? Porque a veces nosotros mismos de por sí no vamos ante el Señor a derramarnos ahí, ¿no? A reconocer, a vivir lo que Él nos da, ¿no? Entonces yo tengo que entender, mi adoración tiene que ser una adoración emocional y tengo que exaltarlo, alabarlo, agradecerlo. ¿Qué pasaría si de pronto, imagínate, ¿no? Estás con una tremenda deuda, ¿no? Y no la puedes pagar realmente, es una cantidad muy fuerte. Y ya viene el juicio, ¿no? Y ya te van a meter a la cárcel. Y alguien viene y paga esa deuda y te encuentra con esa persona. ¿Cómo responderías? ¿Cómo le dirías? Muchas gracias, Señor, por pagar la deuda. Muchas gracias. ¿Así sería? ¿Cómo sería? Gracias, Miguel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de lo que Él ha hecho por ti, ¿no? Y tu corazón y tus emociones brotan y tú las quieres explotar de alguna manera, ¿no? Entonces cuando yo adoro a Dios, no tengo que reprimir mis emociones, ¿no? Pero tengo que hacerlo con entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Te das cuenta? Vamos a un texto más, uno más. Bendice alma mía a Jehová. Es un texto bastante conocido, pero nos va a ayudar un poquito a entender. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí está con otra versión, más abajo dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Cuando te refieres a Dios, ¿qué dicen tus labios? ¿Lo bendices? ¿Sí? Recuerda, ¿cuándo ha sido la última vez que le has bendecido a Dios, ¿no? Que le has cantado a Dios, ¿no? Que realmente en tu corazón y brota esto y quieres decirlo, quieres cantarlo, ¿no?
no nos limitemos, hermanos, ¿no? Cantemos. Imagínate, llegas acá al templo, ¿no? Están cantando. El hermano que está a tu derecha está cantando así distraído porque está ahí en una preocupación. El que está a tu izquierda está con el celular que está mensajeando algo. Y tú estás en el centro. Pero de pronto la canción habla de algo que te tocó, ¿no? Una verdad, ¿no? Una situación que te hace recordar las maravillas que Dios has hecho. ¿Qué hacemos? A veces nos quedamos así tímidos, ¿no? Ya que está ahí y el otro está con el celular, ¿qué voy a estar alzando las manos? No importa el que está a tu derecha o a tu izquierda, ¿tú ante quién le cantas? A Dios, ¿no es cierto? Y si el Señor te lleva a alzarle las manos, ¿qué haces? Álzale las manos, ¿no es cierto? Y no es que por alzar las manos se transforme el ambiente o cosas por el estilo, sino que tú tienes que entender y decir, yo no estoy aquí en un culto para quedar bien con la gente. Porque este culto, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para Dios. ¿Y lo que tú haces aquí, para quién es? Para el Señor, ¿no es cierto? Y si de pronto te das cuenta que quieres aplaudir por una verdad hecho, quieres aplaudir o decir, gloria a Dios por una verdad que se dice en la palabra, pues dilo, ¿no? Si tú sientes que no, Señor, yo no me puedo quedar tranquilo, me piden orar, yo me postro porque realmente mi corazón está así, pues hazlo. Porque la adoración no es para el que está a tu lado, no es para el que está al frente, ¿es para quién? Para el Señor, ¿no es cierto? Y si yo entiendo esa verdad que es para el Señor, entonces mi adoración no se va a limitar a los domingos, no se va a limitar a las reuniones de iglesia, sino que va a ser en todo momento, ¿no? Y tú estás en tu trabajo y de pronto sientes esa gracia de Dios en tu vida, ¿no? Sientes realmente las maravillas que Él hace, la respuesta que Él hace a ti, pues adóralo, ¿no? Estás en tu casa, pues cántale, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú entiendes y sabes que tu vida es para el Señor y lo que tú le ofreces a Dios es tu adoración. Tú me dirás, pero al costado no me va a mirar. No importa que te mire, lo que importa es que ¿quién te debe mirar? El Señor. Él es, y para Él es, ¿no es cierto? Y para Él es. Uno más. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y esto es algo que debe llenar nuestra mente, nuestro corazón, hermanos. ¿Cuál es esto, no? Esta verdad. ¿La repetimos nuevamente la verdad? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Qué te parece? ¿No? Por eso que el Dios que tenemos no te pide, dame solamente tu parte intelectual. No. ¿El qué quiere? Todo. Tú me dirás, pero como que Dios no se está pasando. No se está pasando. ¿Por qué? Porque acuérdate, si tú estás aquí y tú dices, no, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, ¿sabes lo que tú has hecho? Le has entregado tu vida al Señor. Y tú me dirás, pero como que no es muy exagerado, tú me estás hablando como que fuese un fanático. Pero lo que la Biblia nos enseña es que tú y yo merecíamos, ¿qué cosa? La condenación, la muerte. Y gracias a Dios que yo y tú no vamos a morir ya, espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz. Entonces yo le entrego mi vida y le digo, Señor, mi vida estaba perdida, te la entrego. Y Dios en su gracia, ¿qué hace? Toma, tú vas a ser el administrador de todo lo que tienes, administrador de tu vida. Y ahora todo lo tuyo, lo que tú llamas tuyo, ahora ¿a quién le pertenece? Al Señor, ¿no es cierto? Entonces cuando tú entiendes eso, lees esta parte que dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Qué te parece? Entonces cuando tú estás ya tranquilo, analizando las cosas y dices, Dios ha sido muy bueno conmigo, pues sí, ha sido muy bueno contigo y va a seguir siendo muy bueno contigo. ¿Por qué? Porque su gracia no tiene límites, porque su amor no se da por cuentagotas, porque su misericordia nos alcanza. Entonces cuando tú sientes eso, tú dices, sí, Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y hay algo tremendo en este texto, ¿sabes por qué? Porque cuando tú consagras todo a Dios, le das todo a Dios
y entiendes que todo es para el Señor, ¿sabes qué pasa? Dios usa todo eso para bendición tuya, para que tengas una vida realmente, como dice la palabra, una vida abundante. Entonces yo, si comienzo a entender esto, debo decir: Señor, todas mis emociones son para ti. Si realmente si estás en la presencia de Dios y tienes ganas de llorar, ¿por qué no lloras? ¿No? Si tienes ganas de aplaudir, aplaude, ¿no? Si estás en tu casa y quieres cantarle al Señor, cántale. Si estás en tu casa y necesitas un tiempo quizás de ponerte a rodillas, ponte a rodillas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso es ¿para quién? Para el Señor. No te limites, ¿no? Una adoración emocional. Sin embargo, son 4 aspectos. Vamos con el tercero. Adora a Dios con toda tu mente. Entonces tú me dirás: uy, ya hablamos de la mente. No. Vamos a ser tranquilos. Nuevamente, la palabra mente en el tiempo actual se utiliza como sinónimo ¿de qué? De intelecto, ¿no es cierto? Pero en el tiempo antiguo tenía una connotación un poquito diferente que nos va a ayudar a entender. Vamos a ver. Y nos pide que sea una adoración voluntaria. Dice que la mente abarca, ¿qué cosa? La voluntad, las intenciones y los propósitos. Entonces, cuando en la antigüedad, en el texto bíblico, te aparece la palabra mente, no está relacionada directamente con tu intelecto, sino está relacionado más con ¿qué? Con tu voluntad, con tus propósitos, con tus resoluciones. Entonces, cuando te dice adora a Dios de una forma voluntaria, quiere decir de que tú tienes que hacerlo en base a ¿qué? A esas decisiones que estás haciendo. Mira, esto es importante. Porque una cosa es que yo entiendo cómo es mi Dios. Yo entiendo todas las maravillas de mi Dios en mi mente. Otra cosa es que yo siento, ¿no? Me siento, yo vengo al culto porque aquí siento, ¿no? Y está bien, es parte de la adoración. Sin embargo, por más que lo entiendas y por más que lo sientas, ¿sabes qué? El intelecto y tus emociones no cambian tu vida. Porque tu intelecto lo que hace es te hace comprender una verdad, ¿correcto? Tus emociones te hacen sentir que es lo correcto. Pero ¿qué es lo que realmente cambia tu vida? Cuando comienzas ¿a qué? A decidir. Cuando tu voluntad se mueve. No es cuando lo entiendes, no es cuando lo sientes, es cuando te pones en acción, ¿correcto? Para graficarlo, tú te acordarás de la historia del hijo pródigo, ¿no? Es bastante conocida. ¿Dónde termina el hijo pródigo? Cuidando, alimentando los cerdos, ¿no? En un lugar que digamos que era uno de los trabajos más humildes que había en ese tiempo, ¿no? Y para un judío más despreciable. Pero ahí estaba el hijo pródigo, la desesperación, la escasez, la necesidad, ahí estaba. Y dice que cuando estaba allí tenía hambre, ¿no? Y ahí, estando cuidando los cerdos, dice que en su mente comenzó a recordar y entender y decir: en la casa de mi padre todos los trabajadores tienen pan. Se pueden recordar, ¿no? En la casa de mi padre todos tienen pan, todos hay comida. Y yo aquí no puedo ni comer la comida de los cerdos, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Lo entendió? ¿No? Dijo: sí, ¿qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre hasta el más humilde de los trabajadores tiene comida. ¿Y luego qué hace? Me levantaré, iré, ¿no? Todo eso está en su mente, ¿eh? Y comienza la parte emocional. Dice: y cuando vea a mi padre, ¿qué le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Toda esa parte emocional, ¿no? Cuando él dice: no soy digno, ya no me consideres tu hijo, trátame como uno de los jornaleros. Sin embargo, si la historia bíblica se terminase en ese versículo, ¿sabes qué? El hijo pródigo se hubiese muerto en el chiquero ahí. Porque una cosa es entenderlo y decir: sí, ¿qué hago yo acá? ¿No? Otra cosa es sentirlo: no, yo le he ofendido a mi padre. Pero ¿sabes qué es lo que marca la diferencia en esa historia? Cuando de pronto él se levanta y se pone en camino a la casa de su padre. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tercer aspecto de la adoración. Yo entiendo y tengo que entenderlo siempre
dirigido por la Biblia, lo que me va enseñando, yo lo siento, porque cuando tú te acercas a Dios no es imposible dejar sentir, no lo puedes, tienes que sentir. Pero lo que va a marcar una diferencia tremenda es cuando tú comienzas a actuar, a decidir. No más información, porque cuando nos llenamos la mente de mucha información, a veces nos llenamos de orgullo también, ¿no? No tanta emoción, porque cuando tú te dejas guiar por las emociones, a veces nos confundimos y nos mareamos y no sabemos, estamos como un trompo dando vueltas sobre sí mismos. Y aquí viene el otro aspecto que comienza a equilibrar. ¿Cuál es? Cuando aquí en mi mente sé lo que tengo que hacer, en mi corazón quiero hacerlo, pero me levanto y comienzo a hacerlo. Esa es la voluntad, esos son los propósitos, esa es la resolución, esa es la acción. Vamos a ver algunos textos para entenderlo. Yo sé que tengo que adorar a Dios, yo sé que tengo que amarlo, yo sé que tengo que serle fiel, yo sé que tengo que agradecerle. Pero mira esta historia, qué bonita, dice aquí. Habacuc 3:17, si le quieres ubicar, dice: aunque la higuera no florezca, una situación difícil, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. ¿Cómo estaba una sociedad agrícola con esa descripción? Crisis, ¿no? Y no termina ahí, dice: y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces, una persona que en ese tiempo vivía del campo y tenía sus animales, y te dicen lo que está pasando, ¿cómo crees que se siente? Mal, pues, ¿no? ¿Tendría ganas de alabar a Dios? ¿De adorarlo? Mira lo que dice el texto. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi adoración a Dios no depende solo de mis emociones. Es emocional, pero no depende de mis emociones. Porque si fuera por mis emociones, con el campo así, sin animales, no voy a tener ganas de alabarlo. ¿Correcto? Pero yo tengo que hacer una adoración a propósito, intencional. Y yo en esa situación yo digo: Señor, pues mis campos no tienen fruto, pues mis corrales están vacíos. Y nuevamente, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para hacer esto, no es alguien que se deja guiar por sus emociones. Y tampoco es alguien que sesudamente ha analizado la situación, porque sesudamente dice: estamos en crisis. Es alguien que ha decidido que aunque no haya nada en la despensa, que aunque no haya nada en sus bolsillos, ¿qué va a hacer? Se va a alegrar en su Dios, se va a gozar en su Dios. Tú me dirás: ¿no está rayando un poquito con la locura? No, sino que ha comprendido realmente que tiene un papá bueno, y que ese papá bueno lo puede hacer pasar a veces por ese horno de la prueba, por ese túnel oscuro, pero que nunca la va a abandonar. Nunca, nunca, porque es tu Padre. ¿Nos damos cuenta? Entonces esa adoración que yo tengo que hacer a Dios tiene que ser una adoración intencional, a propósito, voluntaria. Sienta o no sienta, entienda o no entienda. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que pasan y dices: pero no entiendo por qué a mí me ha tocado esto. No entiendo por qué esta persona que es tan buena él pasa por esto. Y yo te tengo que decir: yo tampoco entiendo. Pero mi adoración no se limita a lo que entiendo, sino a la decisión. ¿Y cuál es mi decisión? En crisis o sin crisis, Él es mi Dios y confío en Él y le adoro a Él. Con enfermedad, sin enfermedad, Él es mi Dios y le adoro a Él. Con la refrigeradora llena de cosas o con la refrigeradora vacía, Él es mi Dios. ¿Te das cuenta? Ese es otro aspecto. Le adoro a Él de una forma voluntaria. No por las circunstancias, no por lo que sienta, no por lo que entienda o no entienda, sino porque es una decisión firme en mi vida. Él es mi Dios y lo voy a hacer. Pase lo que pase. ¿Y sabes qué sucede? Que Él no es infiel. Él no te va a decepcionar. Y más bien, cuando pase el tiempo y mires atrás por ese momento de prueba, ¿qué vas a decir? Dios ha sido bueno. Y aprendí. Y aprendí.
Y era necesario eso, sí, porque como todo padre necesita, ¿qué cosa? Instruir a su hijo, y a veces tenemos que pasar por esos lugares. Sin embargo, vamos uno más, vamos a ver otro aspecto también, ¿no? Porque si yo quiero acercarme a Dios en esa adoración, tengo que entender, no, tiene que ser algo, una decisión, no puede ser algo que yo sienta. Y dice aquí, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces tú comienzas a decir, sí, hay que adorar a Dios, hay que orar a Dios, hay que sí, darle un buen tiempo a Dios. Y de pronto, ¿qué te dicen? Mira, tenemos reunión los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la madrugada. ¿Y tú qué dices? Muy temprano, ¿no es cierto? No, estoy cansado. No puedo, no puedo, ¿no? Y ¿sabes? Yo estoy seguro que estás cansado. Y yo estoy seguro de que tienes otras cosas que hacer, ¿no? Porque eres una persona trabajadora. Pero acuérdate de algo, ¿no? La adoración al Señor no es si yo siento hacerlo, no es si todas las cosas están favorables, es yo lo decido. Señor, ayúdame. Señor, necesito hacerlo. ¿Te das cuenta? Y esto cambia todo. Porque yo no hago el tiempo de orar ¿para qué? Para que los hermanos que no tienen sueño entren a orar. No. ¿Cuesta levantarse? Por supuesto que cuesta levantarse. ¿Cuántas alarmas le ponen? Algunos creo que le ponen hasta 3 alarmas, ¿no? Porque es difícil realmente. Y más si la noche anterior, el día anterior ha habido mucha actividad. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un propósito. Es una decisión. Y va a haber días en que tú ores contento. Y hay otros días donde no quieres levantarte. Y estás diciendo, Señor, ¿por qué no dejé de pagar internet para que no haya internet? Y hay una justificación, ¿no? Pero las cosas que hacemos para el Señor tienen que entenderse así. Yo no lo hago porque lo siento. Y si lo siento está bien, qué bueno. Yo lo hago porque entendí que tengo que hacerlo y lo decidí. Y si lo decidí, aunque tenga sueño, aunque haya problemas, aunque haya circunstancias, yo entiendo, no, este tiempo es para Dios. Y lo hago. ¿Qué te parece? Es difícil. Pero ahí viene el aspecto de la adoración, que es voluntario, que es intencional, que es un compromiso. Que ya no, que aquí este aspecto se aleja de que me gusta o no me gusta. Se aleja de que me gusta o no me gusta. Se aleja de lo que siento o no siento. Propuse, porque entendí que es lo correcto, y vamos con eso. Amén. Vamos. Finalmente, adora a Dios con todas tus fuerzas, ¿no? Este es el cuarto aspecto. Adora a Dios con todas tus fuerzas. ¿De qué se trata esto? Vamos. Nos está pidiendo una adoración activa. Activa, cuerpo, ¿no? Fuerzas se refiere a la energía física. Todos los elementos físicos están implicados, ¿correcto? Porque a veces podemos pensar, no, si yo adoro a Dios tiene que ser sin humildad, sentadito, nadie se da cuenta, ¿no? Pero el concepto de Dios tiene, no, adora a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, si tienes una persona enérgica, qué bueno, pero si no eres tan enérgico, lo poquito de energía que tengas, con todo eso le adoras a Dios. ¿Y eso qué implica? Implica cosas interesantes. Vamos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra, mi alma a ti como la tierra sedienta. Qué bonito es cuando tú puedes alabar a Dios alzando tus manos. Y no lo haces para que el hermano que está al costado te vea, sino ¿para qué lo haces? ¿Para qué le alzas las manos? ¿Para qué? Cuando alzamos las manos, hay un simbolismo bien bonito. Cuando tú alzas las manos, tú le estás diciendo, Señor, aquí estoy, ¿no? Y alzo las manos, cuando tú muestras las palmas, le estás diciendo, Señor, aquí estoy. Me acerco a ti, mis obras, te los presento. No te oculto nada, te estoy enseñando lo que soy, ¿no? Entonces tú cuando alzas las manos, tú le dices, Señor, aquí estoy. Te canto, te oro a ti, con las manos levantadas, no para exhibirme, no para que me tomen una foto alzando las manos, sino para qué. Para decirte, aquí estoy, Señor, me entrego a ti.
y mis manos están abiertas, las palmas están abiertas para ti, porque mis obras están abiertas para ti. No las estoy ocultando, ¿no? Soy tuyo, soy tuyo. Eso cansa, puede que canse o no canse, pero tú adoras a Dios con todas tus fuerzas y lo haces para Él. Y tú me dirás, pero mi amigo que está al costado se va a reír. Pues si tú alzas las manos para tu amigo, está bien que se ríe. Pero yo no alzo las manos para mi amigo. ¿Para quién alzo las manos? Para el Señor. Y cuando el Señor ve tus manos levantadas, ¿qué ve? Que le está diciendo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Mis palmas para ti abiertas. No te tengo secretos, te lo muestro. Te entrego. Mis obras están aquí abiertas para ti. Soy tuyo. Soy tuyo. Hazlo si realmente tú quieres hacerlo, hazlo, hermano. Porque la adoración es para Dios. Para Dios. Por eso te dice, adóralo con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Pero hay algo más. Uno más. Salmo 95. También márcalo en tu Biblia, por favor. Salmo 95. ¿Qué nos dice allí? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Qué bonito salmo, ¿no? Nos invita, ven, ven, ¿no? Y cuando te dice ven, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien te llama ven, ¿qué haces? Responde, pues te acercas, ¿no es cierto? Pero dice ven, ¿y qué más te dice? Adora a tu Dios, ¿no? Adoremos, estamos en comunidad. Pero ¿de qué forma? Postrémonos. Y a veces es tan difícil, pero miren, cuando yo me postro, ¿por qué me postro? Porque estoy simbolizando de que Él es el Señor. ¿Y que yo qué soy? El siervo, ¿no es cierto? Estoy simbolizando, cuando yo estoy postrado, que Él es el Rey. ¿Y Él qué es? Él es el Rey y yo soy el súbdito, ¿no? Que Él es el jefe y yo soy el que sigo las instrucciones. Cuando tú te postras, está diciendo, sí, Señor. Es una forma gráfica de decir, me humillo ante ti, ¿no? Pero eso cansa, puede ser que canse, pero lo haces ¿para quién? Para el Señor, ¿no? Con todas tus fuerzas. Y de pronto te dicen, vamos a hacer un ayuno. No puedo estar sin comer tanto tiempo. Con todas tus fuerzas. Vamos a hacer una vigilia. No, qué loco, yo no voy a estar en la noche cantando ahí. No, con todas tus fuerzas. Ven al culto de la noche. No, ya eso cansa mucho. No puedo, ya es demasiado. Con todas tus fuerzas. Y uno tiene que comenzar a entender y decir, Señor, ¿tú lo quieres todo? ¿Sí? Y lo bonito de esto es que aunque tú dices, Señor, yo no comprendo todo esto, pero si tú lo dices, si tú lo quieres, yo lo doy. Y cuando tú te entregas al Señor, ¿sabes lo que Él hace? Él te devuelve todo y dices, no, yo lo quiero todo, pero tú lo vas a tener, tú lo vas a administrar, tú lo vas a dirigir, tú lo vas a guiar, pero guíalo como yo te pido. ¿Qué te parece? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a entender un poquito más de la adoración a pesar de todas las cosas que a veces nos viene a la mente y confundimos. Pero vamos a recordar 4 cosas. Dice así, las bendiciones de adorar a Dios. Avanzamos. Adora a Dios con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Con tus pensamientos. Porque acuérdate, la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No está hablando del órgano, está hablando de tus pensamientos, que van a mover todo. Segundo, adora a Dios con toda tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Con tus emociones. No te limites ante Dios. Si tú lo haces con entendimiento, pues dale a Dios todo, tus emociones, todo lo que sientes. Tercero, adora a Dios con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Decisiones, voluntad, propósitos. Que no se quede archivado en tu catálogo mental, sino que haya propósitos. Tú dices, entendí algo, aunque sea de todo este mensaje, entendí una verdad, lo entendí, lo quiero hacer, ahora lo hago. Y esa es una decisión, ese es un compromiso. Y ese compromiso te va a costar, porque eso no es fácil. Pero, ahí viene el cuarto, adora a Dios con todas tus fuerzas. Si tengo fuerzas, vienen de Dios. Y si Dios me da esas fuerzas, es para Él. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude?
a que lo adoremos a esta forma. Acompáñame. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque podemos juntarnos, Señor, acá en tu casa. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y explorar un poquito más acerca de la adoración, Señor. Y nos damos cuenta, Señor, que cuando adoramos nos rendimos a ti, pero nos rendimos totalmente, Señor. Y tú lo quieres así, Señor. Y queremos, Señor, entender cómo adorarte más, porque tú nos pides que te adoremos con todos nuestros pensamientos, Padre. Oh Dios, gracias por lo que hemos podido aprender un poquito hoy día, pero no nos vamos a detener, queremos más, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú nos has dado mente para que esta mente, Señor, sea llena de tu palabra, sea llena del conocimiento y podamos, Señor, entender, procesar, analizar, Señor, toda esa sabiduría que viene de ti, Señor. Gracias, mi Dios. Pero también, Señor, tú nos pides que te amemos y que te adoremos, Señor, con todo el alma. Y es así, Padre, que nos damos cuenta que tú quieres que nuestras emociones estén rendidas a ti, Señor. Oh Dios, perdónanos si muchas veces nos limitamos, Señor. Perdónanos si muchas veces, Señor, quizás por vergüenza, Señor, no hacemos cosas para ti, Señor. No te cantamos, Señor. No expresamos, Señor, lo que sentimos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Oh Dios, gracias por lo que hasta aquí has hecho. Gracias por tus maravillas. Gracias por tus obras. Ayúdanos a que nuestros labios se abran y demos bendición a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre Santo. Permítenos, Padre Santo, que podamos expresar, exteriorizar toda esa gratitud que hay en nuestra vida, Padre. Oh Dios, gracias. Pero también tú nos dices, Señor, que tenemos que adorarte, Señor, de una forma decisiva, Señor. Oh Dios, voluntariamente, Padre. Oh Dios, ayúdanos a tomar compromiso, Señor. Ayúdanos a no quedarnos simplemente en la facilidad, en el confort, Señor. Y a veces, Padre Santo, en la religiosidad, Padre. Perdónanos, Señor. Queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, por favor. Y finalmente tú nos dices, Señor, que te amemos, que te adoremos con todas las fuerzas. Y hoy, Padre Santo, queremos tomar un compromiso ante ti, Señor. Hermano, si el Señor te ha hablado y tú quieres comprometerte a hacer un poco más en tu adoración personal, ponte de pie para que le digas al Señor que vas a tomar ese compromiso. Ponte de pie. Tú conoces, Padre, a tu pueblo que se pone de pie. Tú lo conoces, Padre. Tú sabes las razones por las cuales está de pie. Tú lo sabes, Señor, y eso es suficiente. Y por eso estamos orando, Padre, para que tú los ayudes, Señor. Para que tú hagas, Padre Santo, que esto que ha entendido, a esto que siente, esto que se ha propuesto, lo haga con todas sus fuerzas, Señor. Y nuestras fuerzas son muy pocas, Señor. Pero tú eres el que multiplica nuestras fuerzas, Señor. Y aquí estamos de pie, Señor, diciéndote, ayúdame, Señor. Ayúdame a adorarte como tú quieres, Señor. Ayúdame a crecer en la adoración, Señor. Porque eso es lo que vamos a hacer, Señor, durante la eternidad. Adorarte, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo, Padre Santo. La gloria sea para ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, para honrarte siempre, para exaltarte, para glorificarte y para decirte, Señor, habla, porque tu siervo oye. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, y ponemos todo de pie para alabarle a nuestro Dios. Dios lo bendiga.